Cultura y soberanía, tercera parte. Hacemos un breve resumen de lo expuesto en la segunda parte. Para dar profundidad a la acción cultural, es necesario deslindarse de las fuerzas que se han apropiado de la cultura. Y esto implica un diagnóstico de su estado actual en México. Se destacaron los siguientes puntos centrales. Una cultura enajenada, una cultura estandarizada por las exigencias de la globalización que impone un cambio permanente. Esto genera pobreza espiritual. Una cultura fragmentada. Por una parte, las tradiciones que, surgiendo como respuesta a las necesidades y la vida de los seres humanos, rompen con su origen y sobreviven como fantasmas en el presente. Son absorbidas por la industria del turismo. Por otra parte, las culturas populares, que con una gran riqueza sobreviven asociadas a la miseria y el atraso, atrapadas en el pasado. Y por otra parte, la cultura artística, hoy sometida al comercio y el clientelismo político. Un arte sometido al negocio. Se constató un hecho grave. México es una nación con un Estado que carece de un proyecto y una política cultural. Una cultura socialmente alienada, hecha para las masas y el espectáculo. La masa como un conjunto de átomos sociales indiferenciados que sustituye al concepto de clase, que implica el tener un lugar preciso en la vida nacional. Una cultura masificada, en la que solo importa lo cuantitativo, pero además sometida a las normas de la comunicación masiva, centrada en la percepción vicaria de la realidad. Los medios suplantan la visión objetiva de lo real y se han convertido en notarios públicos que suplantan también al principio de validez. Medios de comunicación con un efecto narcotizador de la conciencia que vuelve a los ciudadanos apáticos, rutinarios, inerciales e indiferentes aún ante los más graves acontecimientos contemporáneos. Los medios vuelven espectáculo a la realidad. Una cultura sometida por la industria cultural que de la mano de las grandes corporaciones se apropia de la base cultural de las naciones para hacer negocio. Por supuesto, una cultura desnacionalizada, absorbida por las grandes corporaciones mundiales que con su enorme poder van destrozando la identidad y la unidad de las naciones hasta el extremo de generar ciudadanos corporativos que obedecen a su espíritu y no al de su nación. Se genera entonces una lógica del mercado planetario de la cultura que puede expresarse en una fórmula. A mayor amplitud, mayor superficialidad. A mayor superficialidad, mayor indiferenciación. A mayor indiferenciación, mayor mercado. Y a mayor mercado, mayor desorden cultural. En el texto impreso de Cultura y Soberanía se incluyeron 2 puntos más de este diagnóstico de la cultura en México. Una cultura antihistórica, centrada en el fomento de la indiferencia ante nuestra historia y sus principios y ante los aportes de nuestros grandes héroes. Esta cultura antihistórica redunda en una amnesia histórica generalizada. Manifiesta tanto en la educación nacional como en las tendencias de los estudios históricos. Ante esta carencia de raíz histórica, se fomenta el experiencialismo que exalta el aquí y ahora y que fomenta el consumismo como forma cultural. Y por tanto, una cultura sin horizonte humano. Su horizonte más claro es el fomento del egoísmo y lo momentáneo. Se conforma una anticultura que previene en contra de la razón universal, las formaciones interiores del género humano y contra las fuerzas valorativas, estéticas e intelectivas. Todo ello suplantado por una cultura audiovisual que promueve nuevas formas de analfabetismo, que no fomenta ni la imaginación interior, ni la facultad del entendimiento, ni la comprensión del mundo, centrada en la imagen externa y fabricada por los medios. Un analfabetismo funcional de ciudadanos que saben leer y no leen, que saben escribir y no escriben, dejando todo a la recepción pasiva.
En esta tercera parte se esbozan las propuestas que conformen una plataforma de acción para generar una cultura orientada a la soberanía nacional. Esta plataforma incluye la estrategia general y las tácticas concretas de dicha acción. Si en la primera parte se clarificaron los conceptos centrales y se ejerció el pensamiento profundo, si en la segunda se hizo un diagnóstico del estado actual de la cultura, en esta se proponen las acciones para su realización. Los destinatarios son los ciudadanos y las fuerzas convocadas son los trabajadores del arte y la cultura, liberados del clientelismo político y el negocio como centro. Cabe aclarar que por razones de tiempo, el maestro Severo Iglesias expuso solo algunos ejemplos y entregó a los comités culturales y a la Comisión Promotora del Movimiento Cultural por la Soberanía Nacional las propuestas concretas por escrito. En esta tercera parte, reproducimos lo expuesto por el maestro en la conferencia de diciembre de 2007 y complementamos con un resumen de la plataforma propuesta por escrito y que, como dijimos, es la que orienta las acciones de la Mueca en su línea de la praxis cultural. Bienvenidos. Cultura y Soberanía, tercera parte. En este sentido, entonces, la pregunta que surge, bueno, ¿y entonces cómo podemos hacerle? Obviamente no podemos discutir en este momento los detalles de tantas cosas que se pueden hacer al respecto. Y vamos a discutir solamente dos cosas. Lo que yo considero que puede ser una estrategia del trabajo cultural orientada a la soberanía nacional. Una nueva plataforma que pueda asegurar que contribuya a la soberanía nacional. Tenemos que recordar que las estrategias que se habían seguido en el trabajo cultural en México se iban restringiendo a varios intentos. Se ha hablado, por ejemplo, de proteger y rescatar la cultura y las tradiciones. Es cierto, y esto no puede dejar de ser un trabajo que tenga que realizarse. Sin embargo, corremos un riesgo si nosotros concentramos el esfuerzo en esta actividad de proteger y rescatar la cultura y las tradiciones, porque entonces corremos el riesgo de tener una visión antihistórica de las cosas. Es decir, volteamos solamente al pasado, lo que fue generado por el pasado, y no por nuestra propia capacidad o por la obligación que tenemos para el futuro. Segundo, se habla de impulsar lo nuevo. Efectivamente, en la cultura encontramos con mucha frecuencia la generación de aspectos nuevos, eso que se llama creación cultural, que implica por definición algo nuevo, permanentemente nuevo. Pero tenemos que reconocer una cosa, que en ese sentido la televisión nos gana permanentemente. Si en algo son hábiles los medios de comunicación masivos, es en estar generando permanentes novedades. Tan es así que una de las normas fundamentales de los medios de comunicación masivos, como sabemos, es la de que la imagen actual sustituye a la anterior. Por eso es posible que muchas sinvergüenzas que aparecen por ahí de repente robando del erario o cometiendo crímenes, pues por el momento nos sorprenden y nosotros le ponemos atención a eso, pero esas imágenes, con las imágenes que van apareciendo enseguida, se nos olvidan muy fácil. Así como se nos olvida muy fácil lo bueno, se nos olvida muy fácil lo malo. En ese sentido decimos que impulsar lo nuevo no es suficiente, porque simplemente buscamos entonces en ser algo diferente. Pero no basta con ser diferentes, porque también podemos ser diferentes en lo bárbaro, en lo torpe, en lo feo, en lo injusto. En cambio, tenemos que saber no solamente impulsar lo nuevo, sino asegurarnos de que lo nuevo cuente con la validez que debe tener para la vida nacional. Decimos también que hay que defender lo autóctono. Claro que hay que defender lo autóctono, por supuesto, pero cuidado con esto. Esto ya ha sido muy estudiado, tiene prácticamente 60 años de haberse llegado a una conclusión. Y es lo siguiente: corremos el riesgo de convertir a la cultura en una especie de museo viviente. Así como guardamos los objetos que han quedado por ahí tirados y perdidos en el museo, así entonces queremos guardar a los pueblos y decir, aquí está la cultura de tal o cual pueblo. Y entonces tratar de resguardarlos, así como resguardamos algunos pedacitos de la naturaleza con zonas protegidas, o así como resguardamos algunas cosas y declaramos a Morelia Patrimonio de la Humanidad.
en lugar de que pensáramos en que las naciones deben ser realmente patrimonio de la humanidad, parece que nos contentamos con proteger un pequeño escenario. No, se trata de algo verdaderamente más amplio. Estas tres estrategias a las que hacíamos alusión, proteger y rescatar, impulsar lo nuevo y defender lo autóctono, me parece ser que se mueven entre dos extremos muy tristes. Uno, entre el arcaísmo, que en muchos aspectos ya tiene muy poco que ver con nuestra existencia. No nos identificamos con ello, muchas veces no le tenemos respeto, es lo que hemos venido haciendo por quienes van a las pirámides aquí de la zona del lago, o quienes van a Teotihuacán o a todo esto, y por la industria de la cultura y la industria del turismo le han venido perdiendo todo respeto, de manera que finalmente no son sino la expresión de lo arcaico, frente a lo cual para nosotros ha llegado a ser irrelevante. Pero el otro lado es la globalización. Y la globalización implica, por definición, desnacionalización. Por eso decíamos que no basta con entender que vivimos en un mundo globalizado. No podemos salirnos de ese mundo globalizado, pero lo que importa es que vivamos en ese mundo de manera justa, de manera autodeterminada, y que nosotros seamos quienes decidamos nuestro destino y nuestro esquema de intercambio y de relaciones con ese mundo de globalización. Se requiere entonces, decimos una cosa, una estrategia que pueda potenciar lo nacional a través de generar cultura con valores universales. Permítanme aclarar esto. Lo voy a repetir de nuevo. Potenciar lo nacional a través de la generación de cultura con validez universal. Tenemos un ejemplo, el asunto del pensamiento a lo largo de la historia. Obviamente las leyes de la realidad física o las leyes de la biología y de la química no pertenecen a ninguna nación, simplemente son leyes de la naturaleza. No tienen ningún sello nacional, son iguales para todo el planeta y al menos iguales para todo el sistema o la galaxia donde estamos. No sé si sean iguales para todo el universo existente, no lo podría afirmar. Pero hay un detalle importante. El hecho de que muchos seres humanos a lo largo de la historia hayan dedicado su esfuerzo a descubrir esas leyes hace que las naciones donde ellos crecieron y que les brindaron los medios para hacer eso aparezcan en el contexto de las naciones. Y así cuando uno dice la física de Galileo, dice uno, bien, Italia y particularmente Florencia tienen un lugar en la historia. Y así cuando nosotros decimos la física newtoniana, sabemos que Inglaterra entonces tiene un lugar en la historia. Y así cuando hablamos de ética y de moral, hablamos de Sócrates y decimos Grecia tiene su lugar en la historia. Es decir, estamos obligados a saber qué fueron esas naciones para poder comprender a fondo quiénes fueron aquellos trabajadores del pensamiento. Lo curioso es lo siguiente, qué triste. Vivimos en América Latina, tenemos 5 siglos de existir y en 5 siglos no hemos obligado al mundo a leernos. Leen las cosas más insulsas, mientras ellos tienen toda la potencia económica, tecnológica y cultural, financiera, etcétera. Nosotros verdaderamente figuramos con nuestro folclore político, ideológico, que verdaderamente para ellos es inofensivo y casi exótico de considerar. A esto entonces nos referimos. No podemos entonces eludir una cosa, no basta con que digamos, esto es muy mexicano. No, es necesario saber que esta cultura, esto que hacemos o que debemos hacer, debe tener un alcance que pueda penetrar y figurar en el contexto de las naciones. Mientras México y nuestros países de América Latina no logren eso, con todo respeto lo digo y perdón por la palabra que voy a utilizar, seguiremos siendo el corral cultural del planeta. No se puede continuar realmente de la otra forma. Entonces, aparentemente nos salimos del escenario nacional y lo que estamos proponiendo es generar obras que tengan un valor universal. Igual que lo que pasa con la pintura. Hacemos referencia a la pintura y a los estilos pictóricos, decimos cubismo, surrealismo, impresionismo, abstraccionismo, etc. Y efectivamente, los grandes pintores hicieron obras que son válidas para todos los países. Igual lo que sucede con las obras de un Shakespeare o un Cervantes. Son obras que hizo un inglés o un español y que sin embargo pueden ser no solamente disfrutadas, percibidas, contempladas, sino adoptadas por cualquier país del mundo.
Porque un Romeo y Julieta, una historia de Romeo y Julieta, una historia del mercader de Venecia o de Macbeth, etcétera, se da en todas partes del mundo, aparte de las particularidades que carga ahí. Desde este punto de vista se abren tres grandes líneas de la creación universal. Una, tratar de construir obras, impulsar la creación de obras que tengan una punta de vanguardia mundial, generando estilos, generando nuevas formaciones. No basta seguir la tradición, no es el problema fundamental. El problema es generar algo que pueda efectivamente tener ese alcance y, si de ser posible, que sea vanguardia en el movimiento mundial. De esa manera nosotros podemos contribuir a la soberanía nacional haciendo figurar a México en el contexto general de las naciones. Otra, construir sobre principios universales. Con mucha frecuencia caemos en eso que se llama relativismo. Bueno, usted pinta de una manera, yo pinto de otra, el otro compañero pinta de esta otra, y finalmente no nos vamos a pelear, todos valen, porque parece entonces que todo es relativo. Y me permito decir una cosa, cuando todo vale, entonces nada vale. Porque entonces no podemos decir verdaderamente dónde está el alto grado de calidad que una cosa tiene. Respetamos las obras que se hacen diferentes, pero una cosa es hacer obras diferentes y otra cosa es hacer obras que tengan una validez indiscutible con principios universales. Este es el asunto. Nadie puede negar, por ejemplo, la validez de la arquitectura griega para todo Occidente y para todos los tiempos. Nadie puede negar la pintura occidental y, sin embargo, a nosotros nos ven como una parte especial. Seguimos hablando, por ejemplo, del muralismo mexicano, nos solazamos en el muralismo mexicano, pero cuidado, esto es cosa de hace un siglo, ya está realmente en el pasado y nosotros seguimos pensando en el muralismo mexicano como si fuera un presente. Pero más todavía, construir obra, construir lo universal, desarrollando y perfeccionando las formaciones de la humanidad. ¿A qué nos referimos? A lo siguiente, cuando se habla de cultura se habla permanentemente de creación, y eso suena muy fácil y halaga mucho hablarle así a los creadores, pero nos permitimos decir una cosa: para crear cosas hay que tener grandes fuerzas internas, y efectivamente esas grandes fuerzas internas pertenecen al depósito de la humanidad. Las grandes actitudes, las grandes facultades, las grandes capacidades son formaciones generales de la humanidad, que algunos grupos en especial las utilizan, como los artistas o los pensadores, pero que debieran formar parte de cada uno de nosotros, estar desarrolladas en cada uno de nosotros. La educación en ese sentido hace muy poco por ello, verdaderamente contribuye de manera muy nula a la formación de esas fuentes de las formaciones de la humanidad universal. Se trata entonces de lo siguiente: de contribuir una cultura que incida en la soberanía nacional, montándola sobre los hombros de la cultura universal. No rompiendo con la cultura universal, porque en ese momento, cuando rompamos con la cultura universal, perdemos realmente todas las fuerzas que la historia ha generado con ello y que nosotros debemos hacer nuestras. Así como hacemos nuestras las fuerzas de la ciencia y de otras cosas que han sido generadas a lo largo de miles de años en la historia, así también necesitamos hacer nuestras todas esas fuerzas de la cultura universal y sobre los hombros de ella construir la nuestra. De esa manera podremos ver más lejos y podemos transitar sobre la base firme de lo universal. Pero esto no quiere decir de ninguna manera abandonar todo lo que particularmente nos caracteriza. No, al contrario. Nada más que hay que saber proceder con orden. A veces lo que hemos cometido el error de pensar que nuestra fuente debe ser lo mexicano y solamente lo mexicano, y enorgullecernos y envanecernos de ello. Y entonces finalmente, lo digo con todo respeto y con toda sinceridad, finalmente parece que lo que nos caracteriza es el desprecio y la miseria. No, si queremos hacer obras que verdaderamente valgan efectivamente y que tengan todo ese poder de irrupción en la cultura universal, es obvio que tenemos que asumir lo universal. Pero lo particular, ahora sí, después de asumir lo universal, tiene un lugar importantísimo porque constituye precisamente los grandes motores, las grandes fuerzas que nos ligan a nuestro país, a nuestra región, a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro barrio, a nuestra escuela, a nuestra institución. Todo eso hay que saber rescatarlo. No solamente amontonarlo, agarrarlo, ponerlo, plasmarlo. No, eso es lo de menos. Eso no tiene mayor importancia, eso es rutina. No,
saber convertirlo en una obra que se ensambla a la universal y que proyecta entonces a México hacia allá. Exactamente. Por eso la pregunta es, bueno, ¿y de dónde vamos a sacar eso? Si nuestras ciudades y nuestras comunidades tampoco atraviesan verdaderamente por una etapa muy dichosa. A veces hablamos de culturas populares y hasta de culturas indígenas y decimos, bueno, ¿y qué tan autóctonas son? Si están completamente contaminadas. Si todo esto está de una manera u otra contaminado, porque hemos sido invadidos también por el extranjero, en las grandes ciudades y hasta en las comunidades, ¿de dónde vamos a extraer estas fuentes de nuestra historia? Así como cuando queremos saber hacia dónde ir, volteamos hacia atrás, hacia nuestra experiencia, y hacemos un ejercicio de memoria, tratando de saber todo lo que hemos hecho y ver cómo nos agarramos y nos impulsamos para brincar hacia el futuro, así también de nuestra historia. Por simplificar las cosas, podríamos decir que la independencia nos enseñó una cosa importantísima, más allá de los hechos y los datos y todo esto de nuestros héroes que ya sabemos y que deben estar siempre presentes en la vida nuestra. La independencia nos enseñó que los mexicanos no estamos para ser sujetados. Eso era obvio. Desde entonces rechazamos cualquier intervención extranjera en nosotros. Y aunque nos jactemos de decirlo, quizá el destino de cualquier invasor sea ser derrotado por nosotros, porque aprendimos permanentemente la lección después de 3 siglos. Pero también una parte que aparece ahí, curiosa, de que ya no reconocimos a las noblezas de ningún país. No, la independencia nos enseñó que los títulos de nobleza para nosotros no servían y que el título más importante que podíamos tener cada uno de los mexicanos era el de ciudadano, el máximo título al que podemos aspirar. Bien, esto es muy importante. Parecen pequeños detalles. No, son los pequeños detalles que constituyen la vida y los principios de una nación. Aprendimos también que éramos iguales, que la distinción que puede haber muy natural entre indígenas, mestizos, criollos y otra serie de grupos no es importante y que nosotros podemos coexistir con eso, mientras que otros países, incluso grandes como en Estados Unidos, han tenido grandes conflictos racistas. Nosotros no hemos tenido necesidad de entrar en eso, porque el principio igualitario forma parte de la herencia que nos deja a nosotros la independencia. Y por otra parte, el principio republicano. Sabemos, de acuerdo con esto, que nunca más seremos una monarquía, afortunadamente, y que es la república, ahora muy maltrecha, por cierto, el principio de la organización política fundamental. Y así podemos recorrer la independencia, la reforma, la revolución. Han ido generando lentamente una serie de aspectos importantísimos de la vida nacional que son exactamente lo que constituye nuestra fuente particular. Decíamos que frente a lo universal o con lo universal debíamos integrar lo particular. ¿De dónde lo sacamos? Lo sacamos de allí. La historia nos ha enseñado todo eso. Nos ha enseñado también otras cosas. Ahorita nos referimos a algo que tiene un inmenso valor para nosotros. La Reforma también nos enseñó la vida laica. La Reforma nos enseñó también que teníamos capacidad de unirnos frente al extranjero, como lo hizo Juárez para expulsar al invasor francés. La Revolución nos enseñó una cosa magistral, que los pobres son el motor de la historia, aunque ahora lo hayamos olvidado para nuestro tiempo. Y todo eso está ahí, a veces olvidado, pero está ahí, forma parte de nosotros. Basta saber reorganizarlo, recomponerlo, reasumirlo. Pero junto con eso nos enseñaron el paternalismo, nos enseñaron el tutelaje, nos enseñaron el populismo y nos enseñaron un montón de cosas que forman parte lamentable de esta historia y que todavía sobreviven en nuestro tiempo y que tenemos que saber desarraigar y frente a eso construir nuevos principios, es obvio. Y por eso entonces aquella gente que se dedica a la cultura tiene una importancia verdaderamente de primer orden en nuestra vida nacional, porque con su obra, con su acción, puede precisamente hacer superar todos estos vicios que todavía cargamos y que están aún en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra vida diaria, en nuestra vida política, etcétera, y que tenemos necesidad de superar para saber exactamente qué es, dónde radica verdaderamente nuestra fuerza y ponerla a la vista del mundo. Esto es lo que yo les decía a ustedes, considero que debe ser la estrategia fundamental, con 3 grandes líneas de lo universal y aparte lo particular. Líneas de acción táctica.
A. Acciones tácticas referentes al contenido general de la cultura. 1. Trabajo cultural con alcance universal. Pero también a modo de tácticas surgen, de acuerdo con esto que hemos planteado, un conjunto de actividades, muchísimas actividades. Y quiero hacer una aclaración. Lo importante de un trabajo cultural que tenga un alcance nacional es lo siguiente: asegurar que lo que se está haciendo, que puede tener una raíz en una localidad, en una comunidad, en un pueblo y hasta en un barrio o en una institución, esté enlazado y contribuya a engrandecer la totalidad de todos nosotros. Que no pensemos que porque nos engrandecemos nosotros en una pequeña comunidad, engrandecemos a México. Al contrario, que pensemos que cuando engrandecemos a México, nos engrandecemos nosotros. Por eso entonces es necesario que la cultura asegure que tiene este contenido nacional. No basta entonces hacer cultura. Hay muchos jóvenes que tienen impulso creador y que quieren hacer cultura, sí, pero lo digo con mucha tristeza. Les importa poco la vida nacional, les importa poco el destino de México. No nos referimos a eso. No es esa la propuesta que estamos haciendo. La propuesta que estamos haciendo es efectivamente hacer cultura para incidir sobre la soberanía nacional. Una cultura que no se autoexcluya, como a veces ha sucedido, sino que tenga la audacia de incursionar en el contexto internacional. Pero para incursionar en el contexto internacional, como lo sabemos, no basta simplemente querer hacerlo. O como se dice vulgarmente en economía, no basta competir por precio, porque podemos vender chácharas a bajo precio y pensar que de esa manera nosotros avanzamos. No, quienes venden chácharas a bajo precio nunca avanzarán. Es el caso de los chinos. Las empresas se quejan porque nos invaden los chinos. Ellos venden chácharas. Las verdaderas fuerzas económicas están en otra parte y están en otros bienes. Los bienes de alta calidad, que son los que pueden irrumpir y efectivamente competir en los grandes mercados. Perdón, estoy haciendo simplemente una comparación de este escenario económico. Así sucede también con el mundo de la cultura. Para figurar en el contexto de las naciones no basta hacer cultura barata y cultura facilita. No, aquí hay un problema realmente serio. Si no se tiene verdaderamente un contenido con validez universal, no podemos verdaderamente figurar en el contexto de las naciones. Tenemos que asegurar nuestro contenido nacional, pero esa calidad y esa validez universal es exactamente lo que nos va a permitir salir del atolladero de 5 siglos. Dos, una cultura cívica. Una cultura cívica que impregne la vida cotidiana de México. Organizar eventos colectivos para recordar, reflexionar y mantener vivos en la conciencia de los mexicanos los grandes principios, los grandes hechos y los grandes ideales portados por nuestra historia. Que inspiren grandes obras y aseguren que su significado forme parte del trabajo, el estudio, la convivencia familiar, vecinal y la vida pública cotidianas. 3. Una cultura cargada de nuestra realidad. Frente a la cultura estandarizada, necesitamos entonces obviamente una cultura cargada de nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? La realidad que nos une a todos, al menos a la mayoría. Bueno, la realidad del trabajo. Mientras nosotros no sepamos plasmar todo lo que sucede en la vida del trabajo y convertirlo en una obra cultural, y nos baste solazarnos en lo que nos gratifica el trabajo, o nos baste rechazar lo que sucede en nuestro trabajo, porque más o menos parece que nos movemos en el trabajo de esa manera. Nos gusta hablar de cómo avanzamos, pero al mismo tiempo estamos permanentemente insistiendo en que nunca se nos da la oportunidad de hacer las cosas. En ese sentido creo que el trabajo es más que todo, aparte de que sea una fuente de ingreso, muy legítima por supuesto para cualquier persona, es una fuente de cultura. Y si nosotros somos capaces de convertir esa fuerza en formas culturales, efectivamente podremos responder a la cultura comercializada, a la cultura publicitaria y a la cultura desnacionalizada que está ahí, porque aseguraremos que tiene raíz en la vida de la sociedad mexicana. 4. Garantías a la producción cultural. Por otra parte, dar garantías de producción. ¿Qué sucede? En muchos lados hay gente inquieta que quiere crear cosas y obviamente aparece de pronto un joven que quiere cantar o que quiere interpretar un instrumento musical y si tiene cierta calidad, al menos mercantil,
pues puede una empresa patrocinarlo y darle garantías de producción y de comercialización. En este caso creo que nuestro sistema político debe cambiar. Necesitamos entonces una vida política y social que sea capaz de dar garantías a la creación cultural, que efectivamente todas las inquietudes de creación que hay en las instituciones, en el pueblo y en otros lados, tengan los medios efectivamente para plasmarlo y hacer esto que estamos precisamente proponiendo. No para tirar el dinero con becas y esas cosas, no. Eso es nada más para mimar a niños protegidos. No, es el pueblo el importante. Es el pueblo la raíz de este asunto, no simplemente la eminencia personal. Cinco, una creación cultural cargada de valores e intereses colectivos. La falsa libertad esgrimida por los artistas, investigadores científicos y técnicos es, en la mayoría de las ocasiones, como lo muestra la vida universitaria, una coartada de su mediocridad, de su neutralidad y su indiferencia frente al interés nacional, público y colectivo. A esa libertad que solo expresa la furia individualista, debe sobreponerse la obligación y la responsabilidad que tenemos con las obras, el interés y las normas públicas, que son la única condición válida para el engrandecimiento de la vida común de los mexicanos. B. Acciones en la cultura de base de las personas. 1. Elevar la sensibilidad del pueblo y transformar los hábitos de limpieza, de relación, de salud corporal, mental y trato diario. La apreciación de la belleza natural y personal que ha sido ahogada entre las imperiosas necesidades, el hambre y la destrucción industrial, romperá con el utilitarismo y el furor apropiatorio que guían a los seres humanos acosados por las carencias o por la codicia del capital. 2. La humanización de las necesidades de nutrición, descanso, relación familiar, escolar y de trabajo, que no debe confundirse con el remozamiento de la vida, con la ciencia de las relaciones humanas, las normas de urbanidad o la ingeniería conductual. No, es generar nuevos modos de vida que, siendo fines en sí mismos, engrandezcan a la humanidad. Es urgente propiciar en cada persona la formación de las fuerzas interiores del ser humano, en su inteligencia, su sensibilidad, sus afectos, sentimientos, su disposición práctica, deseos y valores. Y para ello es imprescindible la modificación de la acción cotidiana, de los hábitos, usos y tratos sociales, las costumbres, las relaciones hombre-mujer, las relaciones educativas, familiares, laborales e institucionales. 3. Organizar campañas para elevar el buen gusto, la sensibilidad, el espíritu creativo y los valores que emergen del trabajo y del pueblo. 4. Articular una cruzada por la lectura y la escritura. La participación directa de la gente del pueblo en la redacción de discursos, epístolas, novelas, cuento, poesía, teatro y otras obras sobre México es una actividad propicia. 5. Establecer campañas para impulsar la ideación, la expresión y la estética del lenguaje. Con especial atención en enseñar a leer críticamente la producción de imágenes y los medios audiovisuales actuales, rescatando la capacidad de hablar y escribir correctamente. La difusión de las lenguas indígenas, más allá de su ámbito natural de uso, debe contribuir a romper los campos de reserva culturales y hacerlas figurar en el contexto nacional e internacional. C. Acciones en el plano de la humanización del medio social. 1. Programar acciones para elevar el nivel de producción cultural ligado al mobiliario, los objetos artesanales, decorativos y ornamentísticos, el diseño industrial y el trabajo agropecuario. 2. Dar fundamentos y difundir una concepción del mundo justa, laica,
racional, humanista, con contenido democrático y nacional, con modos de pensar críticos y con actitud autocrítica. Particularmente, difundir el pensamiento liberador y las consecuencias culturales de la ciencia en lugar del simple saber utilitario, profesional y técnico. 3. Fomentar la convivencia cívica comunal y vecinal en torno a los grandes valores, hechos, héroes y eventos colectivos y nacionales. 4. Impulsar la participación de todos los mexicanos en la elaboración e implementación de proyectos de ingeniería sanitaria, transporte público, protección del hábitat natural y descontaminación auditiva, olfativa y visual. 5. Convertir en un principio de la vida social la recuperación del equilibrio del hombre con el planeta. Instalar un comité para organizar una cruzada mundial por la defensa de la vida sobre la Tierra, para obligar a los gobiernos, los productores de materiales, los comerciantes y los agricultores a detener su acción destructiva y fundar una cruzada mundial para restablecer el equilibrio planetario. Contra la manipulación perversa de las poblaciones, a quienes se trata de cargar la culpa del desastre ecológico, es importante detectar a los agentes causantes de la erosión de la vida para que sean obligados a contribuir a su recuperación. En pocas palabras, revertir las tendencias, pasar de la acción técnica administrativa que se ha prestado a la corrupción y ha convertido al país en un basurero, incluso de los desechos extranjeros, a la acción política ecológica con sustento en el pueblo. 6. Hacer factible el acceso del pueblo a los bienes culturales de la humanidad universal, en sus diferentes géneros artísticos: literatura, pintura, escultura, danza, arquitectura, música, etc. 7. Elaborar, desarrollar e implementar proyectos de comunicación comunitaria y asociada, con la participación de instituciones civiles y de la población organizada, contrarrestar la alienación y la manipulación de los medios privados. pero sin caer en el burocratismo de los medios del Estado. Impulsar la instalación de medios de comunicación autogestionarios de servicio social y cultural. D. Acciones en el plano cultural del arte y las obras del espíritu. La estetización de la vida y la penetración de lo cotidiano por el arte. Aquí aparece neta la distinción entre el trabajo artístico, hecho y contemplado por minorías, y el trabajo estético, que debe abarcar la vida diaria, pública, nacional e incluso la íntima y familiar. Estetizar la vida es impregnar las cosas, los actos, el mundo, con el velo de la sensibilidad humanizada. 2. Promover la vida del espíritu. Es convocar a desarrollar una vida personal y social cuyos fines no sean medios instrumentales para el lucro, el negocio, el poder o el interés material, sino los valores que representan el lugar de la humanidad en la evolución y el cosmos. La dignidad, la justicia, la libertad, la racionalidad, la verdad, el honor personal, más allá de sus usos funcionales, son esos valores y fundamentos cuyo cumplimiento nos incluye dentro del género humano. Su obra será un mundo donde cada cosa sea un reflejo de la marcha de la humanidad universal y la existencia de cada quien sea la expresión de su paso especial por la tierra. 3. Hacer verdadera la democratización de la cultura. Promover en el pueblo la necesidad de disfrutar y generar cultura de alto contenido artístico y humano, para superar la baja cultura comercial que hoy aliena a las poblaciones. Su objetivo no es llevar la cultura al pueblo, que significa darle a consumir un bien ajeno a sus aspiraciones,
sino generar la necesidad de que el pueblo conquiste y construya sus bienes culturales para sí y para la nación. 4. Impulsar la organización moderna de las unidades de producción de culturas populares. Sobre la base de la elevación permanente del contenido universal, artístico y nacional, promover su organización asociada con técnicas, métodos de producción y comercialización más eficientes y autónomos. 5. Recuperar en el arte los valores de belleza, verdad y libertad. Se busca superar el relativismo, la mercadotecnia y los vicios publicitarios que han invadido muchas áreas de la producción artística en el mundo. 6. Promover la generación de obras con proyección al futuro. Para superar el realismo adaptador, el oficialismo servil y el populismo clientelar, convertir los fines históricos de la nación, los ideales del pueblo y las aspiraciones de cada mexicano en una fuente de cultura. No se debe temer a las utopías. De ellas se nutre la historia, partera del futuro, las transformaciones históricas y la marcha de la gran humanidad. Hay muchas líneas de acción. No basta entonces hacer lo que se nos ocurra. Tenemos que salir de ese margen de improvisación y de ocurrencia. Tenemos que ser capaces de actuar sistemáticamente y de coordinar las acciones. Es la única manera en que podemos constituir una nación nueva en ese sentido. Es la única manera en que el trabajo cultural puede contribuir a ello. Si somos capaces de tener la idea general de esas acciones y saber participar en ellas, con todo el entusiasmo, la energía, el esfuerzo que se necesita, ¿no? Creo que efectivamente valdrá la pena el trabajo cultural. Y lo importante en todo caso, como decíamos, que se pueda generar esa plataforma que a futuro efectivamente pueda decir que hemos contribuido, al menos con este trabajo de la cultura, a este gran ideal que representa la soberanía de México. Hasta aquí esta exposición del maestro Severo Iglesias referente a la cultura orientada a lograr la soberanía de México. El planteamiento, el diagnóstico y la propuesta de acción siguen vigentes y por ello la Mueca sigue convocando a núcleos de ciudadanos interesados en impulsar estas acciones a conformar comités culturales, como los que ya han funcionado en distintos lugares.